estar con ustedes y con los pastores aquí Guevara y venir a Houston. De hecho, aquí hay raíces de mi familia. Texas es donde es mi papá y él decidió irse a California en los 60s y pues ahí surgimos nosotros, ¿no? Pero tengo una hermana en el campo, Texas, y pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes y me acompaña Marilú, mi esposa. Párate, mija, para que te conozcan los hermanos. Amén. Amén. Es mi esposa de toda la vida. Es que nos comprometimos cuando teníamos 17 años. Ya llevamos toda una vida juntos, ¿no? Y pues me da mucho gusto y me da a mí alegría que siempre andamos juntos. Y este reto de venir a Houston, a venir para acá, fue algo que se me vino a mi mente, querer venirme manejando, pero para pasar tiempo juntos. Y el tema de esta tarde o de esta noche trata con ese asunto de aprovechar bien el tiempo. Y es una pregunta que nos debemos de hacer nosotros en esta noche. ¿Aprovechas bien el tiempo? Dice la palabra de Dios, si abres tu Biblia, por favor, al capítulo 5 de Efesios capítulo 5. También reciban saludos de Casa de Oración Glendale. Comuniqué a los hermanos que íbamos a estar aquí y pues dijeron, saluden al pastor, su esposa, a su familia y a la iglesia. Ya cumplí. Y pues estamos allí en Glendale. Cuando usted vaya a California, no se lo recomiendo, pero vaya. Pero si llega por ahí a Los Ángeles, ahí está la iglesia en Glendale, está ahí en el mero condado de Los Ángeles y ahí puede visitarnos y estaremos teniendo un buen tiempo juntos en el Señor. Capítulo 5 de Efesios, versículo 15. Pablo escribe esta carta a los Efesios y él tiene un mensaje muy importante para la iglesia, y creo yo que es un mensaje muy importante para nosotros como iglesia. Dice Pablo en este versículo 15 al 17, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Oremos. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús en esta noche por este privilegio de poder estar aquí con mis hermanos en Houston, por la vida de los pastores Guevara. Señor, te doy muchas gracias por ellos, por sus hijos y por cada uno de esta congregación, cada miembro, cada familia, cada persona, Señor, que es parte de esta familia aquí en Houston. Te doy gracias por sus vidas también, mi Dios. Gracias, Señor, porque tu soberanía decidiste que en este día yo iba a estar aquí dando un consejo de tu palabra a tu pueblo, Señor. Y como ya te he dicho, Señor, te lo repito en esta noche, quiero hacerlo para tu honra y tu gloria. Y te ruego, Señor, que yo pueda hablar tu palabra con claridad, pero que seas tú a través de mí hablándonos a nosotros, tu pueblo, y a través de este mensaje de tu palabra, Señor, podamos ser transformados y algunos podamos ser edificados y otros confirmados, Señor. Pero es mi anhelo, Señor, en esta noche. Tu palabra es verdad, es la única que puede cambiarnos, y por eso en esta noche te ruego, Señor, una vez más, úsame para tu honra y tu gloria y háblanos, Señor.
Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Dice la versión, la traducción Palabra de Dios para todos, me imagino que es porque no la tengo aquí puesta bien. Dice, tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace, no, se va a ir fuerte, no como tontos. Ouch, ahí está en la Biblia. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. ¿Sí o no? Muy malos. No sean tontos, ouch, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Como iglesia, mis hermanos, cada uno de nosotros, usted y yo, tenemos la responsabilidad de buscar, de indagar cuál es la voluntad de Dios. Está en su palabra, está escrita, pero tenemos la responsabilidad de hacerlo nosotros. Cuando usted lee la Escritura, la palabra de Dios, y especialmente en el Nuevo Testamento, cuando Pablo da consejos a través de sus cartas, siempre está llevando al que está escuchando, al que está leyendo esta carta, a su auditorio o la persona que está leyendo, los lleva a que ellos hagan algo. De repente creemos la salvación es por fe, sí. ¿Es regalada por Dios? You better believe it, sí es. Pero Pablo nos enseña que nosotros debemos de hacer ciertas cosas. Por ejemplo, cuando usted lee andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué te está diciendo Pablo? Que necesitas ponerte en acción, necesitas andar en el Espíritu y no debes de satisfacer los deseos de la carne. O sea, son dos cosas, anda en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Cosas que tenemos que hacer. Pablo nos enseña en esta misma carta a los Efesios, le dice que debemos de tomar la armadura de Dios. No va a venir Dios a ponértela. No te vas a poner como un maniquí. Ahí, vístame, Señor, de tu armadura. Dice, toma la armadura de Dios. Para que cuando vengan los tiempos difíciles, cuando vengan esos tiempos de guerra, tú puedas mantenerte firme en la palabra de Dios, firme en el camino de Dios. De repente en nuestra vida pareciese, hermanos, como cristianos, que es algo que Dios tiene que hacer. Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando analizamos este texto, que es mi tarea en esta noche de parte de Dios, de explicar el texto, de poder analizarlo y que nosotros como iglesia, créanmelo, hermano, yo estoy igual con usted en esto, yo también necesito crecer en el conocimiento de Dios. Pero Pablo nos da esta invitación a que nosotros meditemos. Dice Pablo que nosotros pongamos atención. Vaya conmigo una vez más al versículo 15. Mirad, fíjate, analiza, pon atención. ¿Entiende, hermano? Es algo que usted y yo tenemos que hacer. Pon atención, ¿cómo está tu vida? Mi hermano, mi hermana, solamente tú conoces tu vida. Yo conozco mi vida. Y cada uno de nosotros se nos llama la atención en esta noche. Pon atención, mira. ¿Y cómo lo haces? Pues con diligencia. Esta palabra diligencia
tiene esta connotación en su significado. Tiene que ver con cuidado y actividad en ejecutar algo. Hacerlo con prontitud, agilidad. Es lo que dice la Real Academia Española. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad, pues con diligencia, mirar pues con diligencia cómo andéis. Pregunta, hermanos, ¿cómo andas? Solamente tú sabes. ¿Andas con un pie adentro o con un pie afuera? Cantábamos ahorita este último canto donde Dios habla de nuestra vida de santidad, de cómo Dios pone atención a aquel que anda en integridad, aquel que anda en santidad. Pablo dice que nosotros debemos de poner, mirar pues con diligencia cómo andéis. Y dice, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo anda un necio? Pregunta, ¿conoces a un necio? ¿Uno? ¿Dos? ¿Cuántos conoces? ¿Y te das cuenta cómo andan? ¿Los has visto cómo hablan? ¿Cómo actúan? ¿Cómo reaccionan a diferentes situaciones en sus vidas? ¿Has visto un necio cómo se conduce en su matrimonio? ¿Has visto una necia cómo se conduce en su matrimonio? ¿Has visto a los necios cómo se conducen hacia sus hijos? ¿Has visto un necio cómo se conduce hacia sus padres? ¿Has visto un necio cómo se conduce en el ministerio? ¿Los has visto? Recuerda, mi hermano, que este contexto bíblico no es al necio del mundo, es al necio dentro de la iglesia. Pablo está hablándole a los hermanos de la iglesia de Éfeso, le está hablando a nosotros, la iglesia de Houston o la iglesia de Cristo. Pablo nos está recordando y analiza cómo anda un necio, pero dice que dentro de la iglesia puede haber necios y nos dice, analízate, fíjate, mira, hazte un examen y hazlo con diligencia para que tú mires cómo andas, no como necios, sino como. Ahora, pregunta, ¿conoces a gente sabia? ¿Conoces a personas que hacen buenas decisiones? ¿Que hacen una buena compra? ¿Que dices tú, wow, ¿cómo le haces? No, es que pues hice mis cálculos, planifiqué, no me entré así por fe nomás, que la fe es importante, pero la Biblia nos enseña que hay que planificar, hay que ser como la hormiguita, hay que tener la sabiduría de José. Cuando hay vacas gordas es para que le dé de comer a las vacas flacas. O sea, hay mucha sabiduría dentro de la palabra de Dios. Pregunta, ¿conoces a gente sabia? Sí hay, hermanos, ¿cómo no? El asunto no es ya aquellos sabios del mundo, sino está hablando de los sabios de la iglesia, de los hermanos. ¿De cuáles eres? Y dijo el otro, ¿de cuáles somos? Really, de verdad, hermanos, esto es muy importante para la iglesia de hoy. Cada paso que das, cada decisión, cada evento de tu vida, todo lo que estás haciendo en tu vida desde que inicias y te da Dios la capacidad de poder hacer decisiones, o como padres hacemos decisiones por nuestros hijos, o nuestros hijos ya empiezan a hacer decisiones. Es importante que en Cristo, los que vivimos a Cristo, pongamos atención a esto. Pablo está diciendo, es importante, iglesia, que miremos con diligencia cómo andamos. ¿Qué has planificado hacer? Te debes de hacer esta pregunta en esta noche. Y yo oro que así como usted y yo salgamos de este lugar ahora
pensando, este negocio que voy a hacer, que tengo citado para el lunes o el martes o cuando sea, o esa transacción que tengo que hacer, ¿está basada en mi necedad o en mi sabiduría? Buena pregunta, ¿no? Digo, yo tengo que hacer esa pregunta. Yo me la tengo que hacer. ¿Está basada en mi necedad? Porque pues yo quiero. ¿O en sabiduría? Porque esto me trae un beneficio. Va a traer ganancias. Va a traer dividendos. Me va a ir bien. ¿O solamente es por mi necedad? Y a fin de cuentas, y te lo dicen y te lo vuelven a decir, no lo hagas. No, es que yo quiero. Es como cuando le dicen, no te cases. No te conviene, mira cómo es que yo lo amo, o yo la amo. Y ahí está el padre sabio y el hijo. Y lo dijeron así, ¿verdad? No, ustedes saben por qué lo dijeron, ¿no? Esto es lo que la iglesia, nosotros debemos de poner atención, mis hermanos. Por eso la pregunta, ¿aprovechas bien tu tiempo? Porque es lo que sigue. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Vivimos en días, hermanos, que ustedes saben. Bueno, usted está un poquito mejor que nosotros aquí que allá. ¿Está California para allá, bro? Porque yo sigo apuntando para allá. Sí, estamos para allá. Ok. Es que ya me norteé un poco aquí yo. Pero la pregunta es, ¿te diste cuenta que ya los tiempos son malos? Mira, hermano, yo sé, los tiempos siempre han sido malos, ¿sí o no? Cuando Pablo dice que los tiempos son malos y le está diciendo a la iglesia de Éfeso, pongan atención, aprovechen bien el tiempo, hagan las cosas con sabiduría, no con necedad. Hagan las cosas con la sabiduría que proviene de Dios, no con la necedad que proviene de la carne, que fluye en la carne, sino algo que viene del Espíritu de Dios. Vivan de esta manera porque los días son malos. Pregunta, ¿cómo están nuestros días hoy? Yo no soy muy joven, pero tampoco soy viejo. Yo crecí en los mejores tiempos yo creo de los mejores tiempos del siglo pasado y este siglo, que yo me crié en los 80s, nací en el 70, me crié en los 80s, me crié en el tiempo donde todavía podíamos hacer cosas afuera, pero ya venía la computadora, venían los teléfonos celulares así grandotes, todo lo empecé de niño, de joven a ver todo ese asunto. Pero me crié todavía en un tiempo donde venía un anciano y te hacías a un lado para que pasara. Pero ahora estoy viendo, no que sea anciano, pero me doy cuenta que puedo ir por una calle con Marilú y los jóvenes ahí como nada, fumando, tomando malas palabras, hablando malas palabras, haciendo lo que les da la gana y no hay respeto. Pregunta, ¿los días han mejorado o han empeorado? Pero si usted habla, por ejemplo, si yo hablo con mi padre habla de otra época mucho mejor todavía. Mucho mejor todavía. Y estoy seguro, si yo tuviera a mi abuelo y pudiera hablar con él, iba a hablar de una época mucho mejor todavía. Pero para ellos los tiempos eran malos ya. Estaba oyendo un historial de cuando vino la época del rock and roll, que Elvis Presley fue una influencia cultural, donde había mucha inocencia entre la juventud, pero viene este hombre y cambia la inocencia un poco, hace un efecto. El peinado, la manera de vestir. Pero viene otro grupo años después, como 20 a 30 años después, llamado los Beatles, y que hacen una influencia mucho más peor todavía, porque ellos ya promovieron otras cosas inmorales. Los tiempos no van a mejorar, pero quien puede mejorar somos nosotros. Amén. O sea, los tiempos no van a mejorar, hermano. No tratemos esto que voté y que soy de esto y soy de este partido del otro. No va a pasar nada. Dios lo tiene todo bien calculado, hermanos. Él sí es sabio, porque Dios es la sabiduría. Pero nos invita a nosotros a ser gente sabia. ¿Aprovechas bien el tiempo? Pablo dice,
aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y tú dirás en esta noche, y yo también me hago esa pregunta: ¿cómo puedo lograr esto? ¿Cómo puedo llegar a ser una persona que aprovecha bien su tiempo? Si tú y yo, hermanos, le diéramos el 10%, y no se vaya la ofrenda, le diera el 10% de su tiempo a Dios, ¿cuál fuera su logro? Pensemos, el 10% diario a Dios. ¿Qué es el 10% de 24 horas? 2 horas y 40 minutos. Ahora, yo te puedo hacer la pregunta y solamente tú la puedes contestar si lo haces. Doy de mi tiempo que Dios me dio, porque me dio un buen tiempo de 24 horas. En nuestra sociedad, en nuestro tiempo, no sé aquí cómo será, pero allá en California no hay horarios de 8 horas. O sea, nadie dice yo trabajo 8 horas diarias, 40 horas a la semana y estoy bien. No, es de trabajar 16 horas, los 7 días a la semana algunos, para que les rinda apenas. Y todavía viven en un apartamento de una recámara pagando $3,000 al mes. O rentando un garage. La pregunta es, ¿aprovechas bien el tiempo? Quiero entrar en este momento como un pastor, por lo que soy, pero el consejo pastoral. Y quiero que entendamos en esta noche, mis hermanos, qué tan importante es aprovechar bien el tiempo, pero en diferentes facetas de nuestra vida. Por ejemplo, ¿aprovechas bien tu tiempo personal con Dios? Personal, esto es personal. ¿Aprovechas bien tu tiempo personal con Dios? ¿Cuánto tiempo pasas tú con Dios? ¿Cuánto tiempo? ¿Aprovechas bien el tiempo que Dios te da para pasar un tiempo con Él? En la intimidad, en la oración, en la palabra, en la meditación de su palabra. Nomás piénsalo. Aprovechas bien ese tiempo. Y quiero llevarte diferentes facetas de nuestras vidas, pero esa primera, mi parte personal. No, yo paso tiempo en la iglesia, yo ministro, yo estudio la palabra, yo paso tiempos estudiando la palabra, soy pastor, soy líder, yo tengo que predicar el domingo. Bueno, pero ¿pasas tiempo porque vas a predicar el domingo o es un tiempo que pasas con Dios? Porque muchos de nosotros, pastores, tenemos muchas veces... Creemos que hemos pasado tiempo con Dios porque estamos estudiando, estamos analizando el texto, tenemos libros, tenemos comentarios y pasamos buen tiempo estudiando la palabra de Dios para que esto que vamos a hacer el domingo o el jueves o el viernes o el día que nos den la oportunidad Dios de hacerlo, lo hagamos bien. Pero la pregunta que yo me hago como pastor, ¿paso tiempo con Dios? Pero el tiempo con Él. No para mi beneficio solamente, no para mi conocimiento, sino un tiempo con Dios. Aprovecho bien el tiempo con Dios. Igualmente usted. Porque quiero creer que aprovechas bien el tiempo cuando estás comiendo. Yo soy de los que me gusta comer así, aprovechar. Ahora comí unos ribs y... No, pues vienes a Texas y no comer ribs o barbecue, pues como no llegaste, ¿no? Es como ir a Jalisco y no comer tortas ahogadas, carne en su jugo. No, ya le voy a parar. Sorry. ¿Aprovechas bien el tiempo con Dios personalmente? Tú analiza tu vida personal. Y otra cosa, mi hermano, mi hermana, no la compares con nadie.
No, pues yo soy mejor que mi esposa, o yo mejor que el esposo, o soy mejor que mi hijo. No, yo paso más tiempo que mi papá. No, no estamos hablando de eso, estamos hablando, no te compares con nadie. Si te vas a comparar con alguien, compárate con Jesús. No más. Porque entre nosotros, hermanos, todos estamos descalificados, ¿eh? No, ni te compares ni con el pastor, ni con su esposa, ni con los líderes de la iglesia, ni ellos se comparen con ustedes. No podemos hacer eso. Si yo quiero hacer una comparación, tengo que mirar a Cristo. Y de repente, ¿qué digo? Porque con usted, entre nosotros, hermanos, no, pues aquí hay personas que son hombres de oración, mujeres de oración. Pues claro está. No se mantiene una iglesia así nomás, sino hay gente que está apoyando en la oración. No se mantiene una iglesia, hay personas que están intercediendo continuamente y pueden ser 2 o 3 nomás. Pero eso Dios lo está viendo y está manteniendo la iglesia. Como también seguro estoy que si no hay finanzas dentro de la iglesia no se mantiene, pero hay un grupo que está manteniendo la iglesia, pero hay otro grupo que no. Así está la iglesia, así es siempre. Pero el asunto es, personalmente, ¿aprovechas bien tu tiempo? Solamente tú analiza eso. ¿Cuánto tiempo paso yo con Dios? ¿Cuánto tiempo? Sin tener que hacer un estudio porque tengo que predicar, porque tengo que preparar la clase de niños, de adolescentes, porque tengo que hacer esto. No estoy hablando de eso. Estoy hablando eso que probablemente solamente el tiempo con Dios. Abres la Biblia para que Dios te hable a ti. No para que te hable a ti, para hablarle al pueblo. Sino ese tiempo que yo quiero que Dios me ministre a mí y me quebrante y me haga pedacitos. Y claro, me va a volver a armar. Ese tiempo. Otra faceta en tu vida. Y aquí no va a aplicar a lo mejor a muchos, porque aquí miro muchos jóvenes. Pero ya que pensaste en ti mismo, ahora, ¿aprovechas bien tu tiempo? Si eres casado con tu pareja, ¿aprovechas bien el tiempo? O sea, hay un tiempo, no el tiempo de abrir la chequera o los biles y decir, mira, honey, siéntate aquí, quiero que miremos esto, vamos a tratar esto, gastaste más de lo que era el presupuesto. No estoy hablando de eso. Eso sería un buen tiempo para tratar finanzas. Sino el tiempo, aprovechas bien el tiempo con tu esposa o con tu esposo. Piénsala. O sea, ¿tienes un tiempo de calidad? ¿Tienes ese tiempo donde no es tanto que vamos a salir y vamos a... No, ese tiempo que aprovechas con él o con ella. O sea, con tu esposa o con tu esposo. Analizar nuestras vidas como pareja. Si tienes hijos, analizar tu vida como padre, como madre. Si tienes a tus padres todavía, analizar tu vida como hijo. Estoy ayudando a mis padres en el contexto cuando se puede. Estoy haciéndole o estoy honrando a mis padres. O sea, aprovechar bien el tiempo, analizar tu matrimonio. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Está bien? ¿Sí? Mira. David, hay que trabajar más en esto, ¿va? Es just joke, pero es que no hay matrimonio perfecto, pero si piensas, si analizamos, aprovechamos bien el tiempo en nuestro matrimonio, pero aprovecharlo bien. Lo otro que podemos analizar también, basado en nuestro tiempo, aprovechando bien el tiempo, ¿aprovechas bien el tiempo con tus hijos? Y no es el tiempo para llamarles la atención. Mire, yo lo cometí y a mí me duele mucho. Siempre cuando hablo con mis hijos, yo tengo una hija de 32 años, un hijo de 27 años. Ambos nos han dado hijos ya, nietos.
Hemos sido bien bendecidos. Dios nos ha bendecido con nuestros hijos, sirven en el ministerio. Gracias a Dios, ¿no? No lo merezco para nada, pero Dios así nos ha bendecido. Pero cuando hablo con ellos siempre les digo yo me gustaría haber pasado más tiempo con ustedes, haber pasado más tiempo. Cuando empiezo a enseñar, a conocer más la palabra cada vez, haber pasado ese tiempo de calidad, aprovechar bien el tiempo con ustedes. Yo miro a mis hijos ya, parece que fue rápido, y ahora los miro con hijos. Mi hija tiene 3 hijos y mi hijo 1, una niña. Y cuando los miro yo a ellos y les digo, aprovecha bien el tiempo. Porque Kalel, Elena y Logan, los hijos de mi hija, se van a ir pronto. Y Selina, que es la hija de mi hijo, le digo, acaba de cumplir 1 año, apenas el día 3, cumplió 1 año. Y dice, Dad, it went so fast, I know it. Mira, tú tienes 27 años. Y él nos duró más en la casa, 24 años cuando se nos casó. Mi hija de 19. Sacó al papá, yo 18, ¿no? It is what it is. Pero, ¿qué sucede? Le digo, necesitas aprovechar bien el tiempo. Y es donde yo empiezo con mi llorido siempre, ¿no? Ya, dice, ya, let it go, man. Ya. Pero es que me duele porque yo quiero que pasen tiempo. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que está sucediendo, porque los días son malos. Ese es el contexto de Pablo. Iglesia, fíjate cómo andas, fíjate las cosas que están haciendo. ¿Estás usando la sabiduría o estás usando la necedad? Aprovecha bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Si algo quiere este mundo, este sistema en el cual vivimos, y especialmente en este país, es dañar a nuestros hijos, ¿sí o no? Quieren controlar, quieren tomar control de nuestros hijos. Y mi hermano, mi hermana, si no aprovechas bien el tiempo con ellos, te los van a quitar. Y no que te los quiten físicamente, te los van a quitar psicológicamente, hermano. Al punto de quitártelos espiritualmente. Eso se está viendo todos los días, todos los días. Una cosa que yo le digo a la iglesia de Glendale, y se lo digo a muchos hermanos: deja que el mundo viva como les da la gana. El problema es dentro de la iglesia. Nosotros, que muchas veces nos hacemos muy humanistas también, nos hacemos, ay hermano, pues es que yo no quiero intervenir en las decisiones de mi hijo. Entonces, ¿quién eres? ¿Que no eres el padre? ¿Cuándo dejaste de ser papá y mamá? A ver, papá, ¿cuándo dejó usted de ser ¿Cuándo dejas? Porque yo tengo a mis hijos casados y tengo nietos y yo no he dejado de ser padre. Y yo todavía les estorbo, yo todavía les llamo la atención cuando es necesario. Y les digo, hey, that's wrong what you did right there. Está mal lo que acabas de poner en el Facebook o en el Instagram. Hey, recorrige eso. Ahora, yo ya no puedo quitarme el cinto con mis tiempos antiguos, ¿no? No, mi hijo está así grandote, levanta peso, mira, este grandote está el cuate. No lo voy a hacer tampoco. Pero sí le puedo como padre decir, hijo, esto es lo que la Biblia dice. En nuestra filosofía de este tiempo, miramos como que ya dejé de ser papá cuando mi hijo cumplió ¿qué edad? Eso es del diablo, ¿sí sabía, no? ¿Sí sabía eso? Me están mirando feo algunos, David. Eso de la edad, eso es del diablo, hermanos. 18, 21, eso es del diablo. Porque la Biblia dice, ¿quiere ver dónde dice? Ahí mismo. Vaya conmigo, capítulo 6, versículo 1. Hijos, a obedecer a vuestros padres hasta que cumplan 18 años, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre hasta que cumplas 21 años, porque esto es el primer mandamiento de promesa. ¿Dice eso? No dice eso. Dice que lo honres ¿cuándo? ¿Aló? ¿Cuándo? Mientras los tengas. Que dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y aquí dice Pablo,
te da el porqué para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Yo sé que ahorita los jóvenes dicen, hermano, lea lo que sigue. Sí, ahorita, ahí vamos. You better believe it, ahí vamos. Papá, mamá, aprovecha bien el tiempo con tus hijos. Si tú ya los tienes en casa, trata de dejarlos en tu casa. ¿Ya cuándo te vas a ir? Jamás en mi vida yo he ido, y más en el sistema anglosajón, se oye mucho eso. Oh, I can't wait until they're 18 para que se vayan. ¿Se vayan a dónde? Pues allá a ver qué hacen. Yo no los voy a mantener. Are you serious? Yo tenía un compañero de trabajo así. Y él me decía, I can't wait. What? ¿Por qué? Yo quisiera que se quedaran conmigo toda la vida. Claro, hermanos, van a crecer. Tienen que independizarse, es parte de la obra que uno hace como padre. Pero hay que cuidarlos mientras ellos hagan esa decisión. Si es que se van a casar, se van a tener que ir de la ciudad, van a tener que ir a la universidad. Pero mientras hay que mantenerlos. No los estemos empujando. Por eso la pregunta, ¿aprovechas bien tu tiempo con tus hijos? ¿Platicas? Y no para regañarlos, no para decirles lo malo que son, aunque ellos quisieran decirles a nosotros lo mismo, ¿no? No, hay que pasar un tiempo. Y a pesar de que si son, aprovéchalos ahorita que están chiquillos, entre más pequeños, mucho mejor, porque los vas amoldeando a tu manera de pensar. No al sistema del mundo, sino al sistema que Dios te ha puesto a ti como padre, la palabra de Dios. Mi hermano, y usted sabe esto porque estoy seguro que el pastor se lo ha dicho, no somos los responsables los pastores, los maestros, ni los líderes de jóvenes, ni los líderes de niños. Usted es el responsable de sus hijos. Cuando Moisés le dice a Israel, dile a tus hijos, a los hijos de tus hijos, que Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y que le vas a amar con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y le vas a enseñar todo, estoy parafraseando, y le vas a enseñar todo lo que sucedió. Y lo vas a hacer año tras año, tras año, siglo tras siglo. Y le vas a dar a conocer que hay un solo Dios. Por eso Israel tiene un solo Dios. Por eso cuando Israel iba a entrar a las tierras prometidas, Moisés tuvo que escribir 5 libros para que ellos nunca olvidaran que ellos eran los únicos que iban a entrar a una tierra donde esa tierra eran puros idólatras. Iba a entrar un pueblo que solamente creía en un Dios, y ese Dios no tenía imagen, no había nada semejante a ese Dios. Era un Dios que hablaba, y ellos iban a entrar a un pueblo, y ellos debían de enseñar a los hijos y a sus hijos, de sus hijos. Pregunta una vez más, ¿aprovechas bien el tiempo con tus hijos? Y te digo, no es para regañarnos, no, es un tiempo. Mi hermano, con mucho respeto, y mi hermana, si alguien debe de confiar más en nosotros, son nuestros hijos. Nosotros, no que seamos sus best friends, y yo no estoy hablando en eso es una idea, no, sino que es mi papá y mi mamá, y es la persona en la cual yo confío 100%. ¿Por qué? Porque es mi papá y es mi mamá. Pregunta, ¿confían tus hijos así? Entonces, solamente tú sabes. Pero si quieres que confíen en ti, aprovecha bien el tiempo. Sácalos a comer, pero a tus hijos. Vamos a tener un buen tiempo, vamos a platicar. ¿Sabes tú lo que le gusta a tu hijo, a tu hija? ¿Sabes cuáles son sus inquietudes? ¿Por qué está en su mente? ¿Cuál es la filosofía, las ideas que le han implantado los maestros, sus amigos? ¿Las conoces? Porque no quieras quitarle eso, hermano, a gritos, a golpes, y basado que yo me recuerdo en mis tiempos. Cuando empiezas que yo me recuerdo en mis tiempos, estás también ahí como haciendo tu propia terapia.
de como de venting, no sé cómo se dice venting, desahogándote, de que sí, no te gustó lo que te hizo tu papá, pero lo quieres como una idea, decir, no, mi papá fue un hombre y me golpeaba y así también a ti. No, aprovecha bien el tiempo, platica, habla, analiza, haz tu investigación. ¿Por qué anda así? ¿Cuál es? ¿Por qué? ¿Por qué ahora quiere hacer esto y antes no? ¿Por qué ahora cambió su atuendo? ¿Por qué? Investiga. Aprovecha bien el tiempo con tus hijos. Aprovecha bien el tiempo con tu esposa, con tu esposo. Aprovecha bien el tiempo con tu vida personal para con Dios. Pero también aquellos que servimos dentro de la iglesia, aprovechas bien el tiempo, hermanos, en tu servicio a Dios. Hace unos días leí un comentario tocante a la iglesia y a Dios. Este comentario de una persona que dice: yo amo a Dios, pero a su iglesia jamás voy a volver a ir. Think about it, piensa. Yo amo a Dios, pero odio a su novia. What? A ver, ¿cómo está eso? Yo amo a Dios, pero aborrezco a su esposa. ¿Tiene sentido? Yo no puedo tener un amigo así. No puedo ser parte de una persona, en mi contorno familiar o en mi contorno de amigos, de que alguien diga: no, bro, yo te amo a ti, pero a tu esposa no la aguanto. Think about it. Piensa eso, hermano, hermana. Y cuando hay personas que tienen esa actitud, bueno, aprovechas bien el tiempo en el don espiritual que Dios te ha dado para su iglesia. Aprovechas bien ese tiempo, o sea, tienes el don que Dios te ha dado y diferentes iglesias operan distintos. En nuestra congregación hay ujieres, hay músicos, hay cantores, panderistas, maestros de diferentes niveles. Otras iglesias pueden tener otras diferentes operaciones dentro de la iglesia. Pero la pregunta es: ¿aprovechas bien el tiempo? Tu ministerio. Yo verdaderamente, y yo le pido a Dios mantener esta actitud, pero yo humanamente, hermanos, no me hallo haciendo otra cosa. Si yo decir: no, yo necesito agarrarme un sabático, como algunos de ustedes lo hacen. Yo necesito agarrarme un día, hermano, o necesito agarrarme un mes o 2 meses porque necesito arreglar mi asunto con mi esposa. Really, ¿cuánto tiempo se toma para decirle a tu esposa: perdóname, porque yo quiero servir el domingo? O decirle a tu esposo: perdóname, porque yo quiero servir el domingo. Yo necesito estar en esa clase, necesito dar a conocer a Cristo a través de esa clase, pero como ahorita no estamos muy bien, yo no puedo hacerlo, pero quiero hacerlo, perdóname. ¿Pero qué hacemos? No, pastor o líder, ¿sabes qué, hermano? No, pues es que tenemos problemas y usted sabe que no podemos ministrar así. ¿Really? ¿Estás aprovechando bien el tiempo en tu ministerio? Mi hermano, mi hermana, por más mínimo que sea nuestro ministerio, y de hecho eso mínimo es algo de humanos, porque no hay nada mínimo en el ministerio de Dios. Recuerde una cosa: para los apóstoles, los 12 apóstoles de Hechos capítulo 6, necesitaron a 7 hombres llenos del Espíritu Santo, de sabiduría y de buen testimonio, para que hicieran la obra de atender las mesas. Para ellos, para esos apóstoles dotados de Dios, que vieron a Cristo cara a cara, que 3 de ellos vieron la gloria de Dios, sabían que estos hombres eran tan importantes como eran ellos, para que hubiera un equilibrio en la iglesia. Pregunta: ¿aprovechas bien tu tiempo como ministro
como servidor dentro de la iglesia? ¿O el tiempo es, ahora no tengo ganas? ¿Sabes qué, hermano? No voy a ir ahora. Ahí sí puedes, pero no quieres. Y ahí anda, no sé, al amor sí, aquí hay bastantes, pero en veces no hay substitutes o backups. ¿Y qué va? No, pues ahí está, se tiene que poner el que tiene que estar dirigiendo, o está haciendo, ni modo, tengo que, porque el hermano nomás dijo que no va a venir. Yo no digo que no puede haber cosas de fuerza mayor. El asunto es que solamente usted sabe y yo sé. La pregunta es, ¿aprovechas bien tu tiempo en el ministerio? Mi hermano, mi hermana, ¿te preparas? ¿Te preparas? Para mí, uno de los trabajos ministeriales dentro de la iglesia difíciles, porque Marilu y yo lo hicimos, es ser ujier. Se me están a mí caracteres de las gentes. Hermano, siéntese aquí. Pues, te miran, hermanos, aquí. El estacionamiento acá. Quiero la sombra. Ya sabes. Así que no sabes quién soy yo. O sea, casi te están diciendo. Y el ujier, hay un don, hermanos, espiritual ahí poderoso en estos hombres, estas mujeres, donde nosotros somos muy malos de repente. Fíjate, si te pones a analizar, dijo Samuel a Saúl, es mejor la obediencia que los muchos sacrificios. Es parafraseando, ¿ok? Solamente piensa, hermanos, el día que tú entras a través de esas puertas o ahí en el mismo estacionamiento, no sé si aquí también parquean los carros, los sugieres o lo acomodan o qué, o ahí la puerta que hay cierto orden, que tú no obedeces al ujier. Y el ujier está bien, hermano, pues no hiciste como yo quería, pero está bien. Y no es porque él quiera, es porque hay un orden ya de diferente del pastor sobre todo y luego su director de ujieres y cómo va la cadena de orden. Pero el ujier cumple su deber. Esta fila no se va a usar hoy, pero ¿por qué ahora? ¿Por qué no? Pero ¿por qué? O sea, si el ujier dijo que no la va a usar, hermano, ok, ¿dónde me siento, hermano? Aquí, gracias, hermano. Debe de haber un orden. Tenemos que pensar eso, hermano, porque si no, no estamos aprovechando bien el tiempo. Por eso en nosotros, como mujeres, como servidores, todo lo que hacemos, claro, hermano, queremos aventar la toalla en veces. Yo no digo que no, sucede. Hay un momento donde dices, I don't think so. Esto está muy demasiado. Pero sí te digo una cosa, si tú tienes un llamado, lo vas a hacer. Y entras por esa puerta y el ujier te dice, hermano, siéntate aquí, parquéate allá, y no obedeciste. Pero vienes aquí y empiezas a adorar a Dios. Pregunta, ¿tendrá efecto, hermanos? Porque es mejor que la obediencia que tu sacrificio de alabanza. Y usted dirá, hermano, entonces, ¿ha habido cultos? Sí, claro que sí. Ha habido servicios donde tu alabanza no pasó nada, porque no obedeciste. Pero crees que sí. Pero yo lloré, hermano, yo sentí la presencia de Dios. Choca si desobedeciste. Pero ujier, servidor, músico, cantor, todos los que operamos en el ministerio, pastor, líderes, todos aquellos que estamos en una autoridad espiritual dada por Dios, también tenemos que aprovechar bien el tiempo. Aprovechar bien el tiempo. Hacer nuestra tarea aprovechando bien el tiempo. No tratemos, hermanos, de una manera u otra el famoso shortcut. ¿Cómo es? ¿Atajo? No lo hagas. Hay que darnos el todo, hermanos.
Pero usted sabe, hermano, que yo tengo mis hijos, darle. Marilu y yo también tuvimos dos. Nomás como testimonio, 2 hijos. Yo estaba en una iglesia donde el pastor él nos discipuló, fue un pastor, nos supo discipularnos de una manera estricta, pero está bien. Yo nunca pensé que iba a pastorear en la iglesia. Tenía el llamado, yo recibí el llamado a pastorear como a los 8 a 10 años de edad. Yo sí, de esa edad yo ya sabía que iba a ser pastor, pero ya ve la rebeldía de los jóvenes y todo eso, pareciese que no iba a suceder, pero aquí estamos, gloria a Dios, ¿no? Pero yo me acuerdo que el pastor nos citaba no sé de cuántos saben de los matutinos, las vigilias, los matutinos a las 5 de la mañana. Entonces nos citaba el pastor a las 5 de la mañana a los ministros a tener un matutino de oración. Teníamos que venir en ayuno, en oración, pero quería que viniéramos con tía esposas. Y esto de con tía esposa en nuestra generación eran nuestros niños. Entonces haz de cuenta aquí, estaba el pastor aquí, los diáconos ahí, los ministros y nuestros hijos allá dormidos, porque eran las 5 o 6 de la mañana. Y tenías que quedarte, esto del domingo, para la escuela dominical de las 10. Y luego nos podríamos ir a la casa algunos, porque todavía había un servicio de ancianos que se hacía para honrar a los ancianos. Y luego estaba el servicio de la tarde a las 6. Y esa disciplina, hermanos, fue tanjante. Me acuerdo yo que fuimos entrenados 21 y nomás nos graduamos, sí de graduarse, 7. Y los 7 somos pastores. Pero fue una disciplina, porque empezó la gente, y yo digo a los hermanos en la iglesia, ¿están escuchando? No, yo no soy así, y no pretendo ser así jamás. Pero yo he oído esto, hermano, es que no puedo, mis niños están chiquitos, y yo los miro. Yo salí de una iglesia pentecostal, hermano. ¿Saben qué es una iglesia pentecostal? 5 o 6 horas de reunión, hermanos. Y mi hija se graduó con un 4.0. Y ahí estaba. Yo sé que para los hermanos que no, es que, pero la gracia de Dios. Mi hijo se graduó un año antes por la gracia de Dios. Y cuando decimos, no, es que no lo puedo hacer por mis hijos, be careful, ten mucho cuidado. No pongas a tus hijos como excusa para no aprovechar bien el tiempo. Es muy importante, hermanos, analizar esto en estos tiempos. Pablo está diciéndonos a nosotros en esta noche. Por eso la pregunta es el tema: ¿aprovechas bien tu tiempo? Por tanto, versículo 17, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aquí el punto, hermanos. ¿Cuánto tiempo me queda, pastor? Ya perdí yo la cuenta. Aquí el punto es esto: para que tú y yo podamos aprovechar bien el tiempo y poder contestar esa pregunta, tenemos que hacernos la otra pregunta: ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? Porque analiza el texto. Mira lo que dice el texto. Acá analizarlo otra vez. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Te toca a ti y a mí entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Entonces tenemos que analizar el texto, analizar la palabra de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es el camino que debo de tomar como cristiano? ¿Cómo es que yo voy a aprovechar bien el tiempo? Bueno, haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, hermanos, de hecho, la mayoría del cristiano de una manera u otra conoce, no sé si en poco
o en mucho o algo, no sé las palabras, se me traban, soy pocho, pero se me traban, de poder entender. O sea, quiero creer que sí sabemos la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Entonces, esta parte de mi santificación es de que yo tengo que operar en este tiempo. He sido justificado, seré glorificado mientras estoy siendo santificado. Estoy en el proceso. Y ese proceso, ¿cuánto tiempo va a durar? No sé. Pero es un proceso donde yo me estoy dando cuenta todos los días de mi vida que ya no hablo como hablaba ayer. Ya no reacciono como reaccionaba ayer. Mi actitud está cambiando, mi comportamiento está cambiando, mi lenguaje está cambiando, aún mi manera de vestir, mi manera de caminar, todo lo que hacía antes está cambiando conforme al Espíritu de Dios y conforme a la voluntad de Dios. Por eso sé que sí sabemos, pero parece que necesitamos indagar más de saber cuál es la voluntad de Dios. Mire lo que dice Romanos 12. Dice Pablo aquí a los romanos, recuerde que ya del capítulo 12 en adelante ya es doctrina, ya es aplicación a la doctrina. O sea, lo que Pablo enseñó por 11 capítulos, ahora en este capítulo 12 en adelante hasta el 16, Pablo ya va a empezar a enseñarte cómo a poner en práctica esto que te enseñó de la justificación, de que somos salvos por fe. O sea, todo lo que Pablo enseñó que comprueba que Cristo, a través de su sacrificio, todo fue consumado en Cristo. Ya no hay nada que yo pueda hacer para salvarme. Cosas que yo hago para crecer en mi santificación, sí, como ya se los dije. Pero mire lo que Pablo dice aquí. Versículo 1, capítulo 12, versículo 1. ¿Alguno tiene una Reina Valera? Casi creo que todos, ¿no? ¿Qué dice en la primera parte de la Reina Valera, arribita del título? ¿Deberes qué? ¿Cuántos cristianos hay aquí? Ok, es su deber. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. Y no os conforméis a este siglo, entiéndese, al sistema de este mundo. No te conformes al sistema, sino transformaos. Metamorfosis de un gusano a una mariposa, de algo así como repugnante a algo que wow, qué bonita. Ay, pobrecita, miramos una ahí con los pastores Mozabáis, ¿no? Que se cayó y se murió. Y Marilu lo primero que dijo, ay, pobrecita. Pero hubiera sido un gusano. ¿Se fija la diferencia? Nosotros tenemos que llevar este proceso, sino que, vuelvo a traer, sino que no te conformes al sistema de este mundo que te va a mantener como gusano, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis. ¿Quién va a comprobarlo? Dios no, porque Él ya está, Él es perfecto. Quien tiene que comprobar es tú, yo voy a comprobar. ¿Qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad ¿de quién? De Dios, agradable. Wow. No nomás es agradable, sino que es perfecta. Pero ¿a quién le toca hacer esto? Diga, a mí. A mí. Yo tengo que hacer esto. Pero voy a tener que dejar la manera de pensar de gusano y empezar, es una metáfora, y pensar como mariposa. Transformados completamente por la palabra de Dios. Por eso nosotros, hermanos, en aprovechar bien el tiempo es importante en nuestra vida. No vamos a poder lograr aquel estándar que Dios quiere en nuestras vidas, estandarte, ¿no? Que Dios quiere en nuestras vidas, si no aplicamos de aprovechar el tiempo con Dios.
aprovechar, dije personalmente con Dios, pero aprovechar el tiempo con nuestra esposa, con tu esposo, aprovechar el tiempo con tus hijos, aprovechar el tiempo con tus padres. ¿Cuánto hace falta, hermanos? Yo escuchaba a un podcaster hace unos meses donde él estaba dando una enseñanza y yo lo había oído hace muchos años y sí me impactó porque lo volvió a repetir y yo lo oí, creo que si no fue de mi pastor que tenía, fue de alguien en ese tiempo, ¿no? De mi juventud, pero habló de que como que él en ese tiempo, y yo lo volví a escuchar, de que nosotros, esta era de los 90s, probablemente parte de los 80s, 90s, se empezó a construir muchas guarderías, nurseries, y se tuvo que ver la demanda de que también la mujer o la ama de casa ya era una trabajadora fuera de la casa, aunque dentro de la casa hay mucho trabajo, ¿sí o no, hermanas? Mucho trabajo, pero empezaron a salirse, a trabajar y empezaron a llevar a sus hijos a la guardería o al sistema de after school program, donde dura más el sistema de escuela, ¿no? Que ahí están los niños. Y empezó y me recuerdo, empezó a verse este fenómeno ya después de 20 años, donde van creciendo los hijos y, por ejemplo, ya de mi edad, gracias a Dios que no pasé por esa guardería, pero ahora mis padres son ancianos. Mi papá ahora el lunes cumplió 81 años, mi mamá va a cumplir 78 en diciembre. Pero este tipo de personas ya, los hijos de nuestra edad y poquito mayores, están haciendo lo mismo con sus padres. Sus padres los llevaron a guarderías, ahora los hijos están llevando a sus padres ancianos, ¿a dónde? ¿Qué es una guardería? Mi hermano, mi hermana, yo sé que los tiempos son difíciles, pero Pablo no habla tanto de los tiempos difíciles, está hablando de los tiempos malos. Aprovecha bien tu tiempo con tus hijos. Hijos, aprovechen bien el tiempo con sus padres. Mi hermano, yo sé que algunos de ustedes han pasado por esa parte. Mi esposa hace apenas, ahora el día 5 de noviembre, hace 3 años que falleció mi suegra. Y mi suegra era como mi mamá también, porque yo entré a esa casa cuando tenía 17 años. Mi suegra y yo tomábamos café. Mire, hermanos, si el café emborrachara, fuéramos 2 happy campers, porque tomábamos café. No sé de dónde salía tanto café, pero ahí estábamos tomando toda la vida, toda la vida. Pero cuando yo empecé a ver que cuando mi suegra le hicieron el diagnóstico de cáncer, y le dije a Marilu y le dije a la congregación, porque nosotros vivimos en Fontana, California, pero pastoreamos en Glendale, es 1 hora de distancia. Pero donde vive mis padres y los padres de Marilu, bueno, ahora su papá, es en una área que se llama Turlock Modesto, le llamamos siempre Modesto y la gente ubica Modesto, pero él vive en Turlock, ellos vivían en Turlock. Y era más o menos de 5:30 a 6 horas de distancia. Comuniqué a la iglesia, hermanos, mi suegra está pasando por eso. Para mí es de suma importancia que Marilu pase los últimos, qué sé yo, días, semanas, meses, años con su mamá. Yo les pedí a la iglesia permiso en este contexto de que nos apoyaran. Yo iba a estar todos los domingos, pero entre semana nos íbamos a ir allá a pasar tiempo con ella, aprovechar el tiempo. Llegó el momento donde ya, no que perdió, nunca dejó de conocernos, pero ya mi suegra y yo éramos bien camaradas. Y llegó el momento donde se me quedaba viendo y yo por dentro llorando, yo por dentro haciéndome pedazos, pero tenía que presentar la cara como que no está pasando nada. Pero yo quería aprovechar el tiempo, los últimos días.
Y tristemente no alcanzamos a llegar cuando ella murió, pero ahí estuvimos ya unas horas después. Pero en mi corazón y en el corazón de Marilú, aprovechamos bien el tiempo con ella. Pero sí te digo una cosa, mi hermano, mi hermana, y hijos, no esperes ese momento. Y yo aprendí desde ese tiempo, porque yo era un poco negligente en eso, créanmelo, les soy sincero, con mis papás. No, pues ahí después, ahí lo vamos a ver. Pa, ¿cómo está? Ya una llamada de 1 minuto. Ya no, yo me di la tarea, que cada vez que vaya Modesto, yo tengo que ir a verlos, tengo que verlos, quiero pasar lo más que pueda un tiempo con ellos. Si es 1 hora, 2 horas, aprovecha bien el tiempo. Papá, con tus hijos, con tus padres. Llámale, hermano, llámale a tu papá, a tu mamá. Aprovecha bien el tiempo, haz lo que puedas con tus hijos que tanto te necesitan en este tiempo. No se los des a los maestros, no se los des a los psicólogos, no se los des a la pandilla, no se los des al best friend, a my best friend, quien sea. No, hermano, no hay tal cosa. You're the best friend. Tú tienes que ser el mejor amigo, la mejor amiga. Tú tienes que ser la persona donde tus hijos confían 100% en ti. Es más, atrévete, hermano, con todo mi corazón te lo digo. Atrévete a decirle a tu hija y a tu hijo, cuéntame todo y yo soportaré. Y cuando te lo cuente, yo sé que te vas a estar muriendo por dentro. Y dicen, pero puede ser posible que haya hecho eso. Y puede ser posible, pero tú muéstrale la cara que tú estás escuchando, porque créamelo, mi hermano, mi hermana, nuestro Padre Celestial conoce todo lo tuyo y no te ha desechado. De hecho, bíblicamente, y usted se va a dar cuenta en esto, cuando Adán pecó y Eva, ¿quién fue a buscar a quién? Analice hay varios ejemplos de esto, pero a mí me impresiona siempre cuando leo eso, porque no sabemos cuánto tiempo pasó. No registra la Biblia cuánto tiempo Adán y Eva se estuvieron escondiendo de Dios. Y Dios estaba ¿qué? Adán, ¿dónde estás? No sabemos. Pero parece que en un momento, ¿cuánto pasó? 1 día, 2 días, no sé cuánto tiempo la Biblia no registra. Llegó Adán a decir, tuve miedo porque estaba desnudo. Y empezó como a confesar, pero no estaba confesando, solamente estaba diciendo por qué se estaba escondiendo. Y Jehová tuvo misericordia de él. ¿Y qué hizo, hermano? Lo vistió. Mató animales inocentes. Se derramó sangre. Tipo y figura de lo que sucedería en el futuro, ahora para nosotros el pasado, que es Cristo. Y los vistió. ¿Se recuerdan de David? ¿Quién buscó a quién? Mientras callé, estoy parafraseando, sentía que se moría David, ¿no? Pero ¿quién fue? ¿Quién buscó a quién? Jehová le dijo a Natán, David, por más corazón que es como el corazón conforme al de Dios, David, por más adorador que sea, voy a tener que yo ir a buscar a David. Y Dios mandó a Natán y Natán habló con David. Y David entendió que era Jehová hablándole. ¿Y qué hizo David, hermanos? Se arrepintió, cayó, reconoció su pecado. Si Dios ha sido así con nosotros, hermanos, usted es padre de sus hijos. Y lo más interesante de esto, hermanos, y lo más así impresionante, es que usted es salvo. Usted ha sido lavado con la sangre de Cristo. Usted tiene el Espíritu de Dios. Dice la Biblia en Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu de Dios, el Espíritu de la promesa. Usted puede amar, puede soportar. Por hecho, hermano, la pregunta es, ¿aprovechas bien el tiempo? Analicemos. Para mí también es, hermanos, no pienses que nomás, el pastor. No, es para mí.
Es para mí, aprovechar bien el tiempo, analizar que estos tiempos son malos. Como pastor, tienes que estar mirando todo el panorama. Pues, como ustedes saben, yo predico, pastoreo en una iglesia en el puro centro casi de Los Ángeles. El sistema, hermano, está podrido, apesta pecado ahí, hermanos. Es la iglesia que nos rentan, hermanos, es una iglesia que promueven el LGBTQ y todo eso. Casan ahí a gente. Ahí entran predicadores homosexuales y van saliendo ellos, nosotros vamos entrando. ¿Cómo cree usted cuando yo miro a mis jóvenes de la iglesia que ellos están like, what, really? De repente pueden pensar que también uno apoya eso. Gracias a Dios que la pandemia casi los cierra a todos. Gracias a Dios que esa iglesia, yo creo que se cerró ya. Casi no va gente y qué bueno. Ahí sí gloria a Dios. No, really, hermanos. Porque esa gente estaba haciendo un mal a la iglesia y está haciendo un mal a la iglesia. Así como muchas más, hermanos. Entonces tiene que estar uno aprovechando bien el tiempo. No podemos perder el tiempo ya, hermanos. Estamos viviendo los últimos días. Y yo sé que ahorita probablemente van a pasar 50 días. Ay, me acuerdo cuando Jan dijo que eran los últimos días. Uno de estos jovencitos ya va a ser probablemente el pastor aquí, ¿no? Pero así me dijo mi pastor que estábamos viviendo los últimos días. ¿Se acuerdan del Y2K? Así me dijo mi pastor, no, ya los últimos días, prepárate ya Cristo viene por su iglesia. Y nosotros, gloria a Dios, pues ya pasaron, ¿qué? 22 años o 23 casi, y aquí estamos, pero los días sí son malos. Termino con esta pregunta: ¿aprovechas bien el tiempo? Aprovéchalo, hermanos. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Yo te ruego, Señor, que lo que hemos aprendido en esta noche traiga a nuestras vidas, Señor, convicción. Solamente tú conoces el corazón de cada uno de mis hermanos, conoces el mío y sabes por lo que está pasando cada uno de ellos, conoces el corazón de cada matrimonio, conoces el corazón de cada familia, Señor, de cada hijo, cada padre. Solamente tú sabes, Señor. Pero yo te ruego, Señor, que nosotros en esta noche salgamos de este lugar pensando y haciéndome esa pregunta: ¿aprovecho bien el tiempo? ¿Realmente aprovecho bien el tiempo? Porque si no lo estamos haciendo, hermano, hoy es el día que podemos iniciar eso. Hoy es el día que podemos iniciar ese tiempo personal con Dios, ese tiempo que necesitamos hablar con Él, pasar tiempos con Él. Pero también hoy podemos empezar un tiempo, aprovechar un buen tiempo con nuestra pareja. Pero también hoy podemos empezar un buen tiempo con nuestra familia, con nuestros hijos. Y también hoy podemos empezar aprovechar bien el tiempo con nuestros padres. También hoy podemos empezar a aprovechar el tiempo en nuestro ministerio, dedicar ese tiempo y no tomar tiempos sabáticos, no tomar tiempos, sino que trabajar arduamente, porque la venida del Señor está cerca, mis hermanos, porque los tiempos son malos. Padre, ayúdanos. Y gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Yo te ruego que tú bendigas a esta congregación, Señor, a los pastores Guevara, a sus hijos, a cada líder, Señor, y a cada uno de mis hermanos que son miembros de esta iglesia. También te ruego por aquellos que han visitado esta iglesia hoy por primera vez, que tú les bendigas, que tú, Señor, toques sus corazones y que tú les concedas arrepentimiento para salvación, Señor. Y gracias por lo que tú estás haciendo en medio de nosotros, y que muchas almas vengan, Señor, al conocimiento de tu palabra, y muchas almas también sean edificadas con tu palabra, Señor. Que muchas almas sean restauradas, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo aquí en esta congregación, aquí en Houston, Señor.
que tú levantes más, porque es una ciudad muy grande, Señor. Tú levantes obreros para que trabajen, Señor, arduamente en tu obra. Gracias, Señor, por este privilegio de compartir, ministrar tu palabra, Señor. Ahora te ruego que la podamos poner en obra, Señor. Ayúdanos en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano.